Buenas noches. El programa de hoy tiene un formato distinto de lo habitual porque vamos a hacer dos entrevistas. Hablaremos sobre delincuencia en la región de Murcia y cómo se afronta con el jefe superior de la Policía Nacional en Murcia, un cuerpo que cumple 200 años entre celebraciones y una transformación posiblemente poco conocida, ya que se ha diversificado y especializado. Y tendremos también en nuestro plató a José María Albarracín, quien deja la presidencia de la CROEM después de 10 años al frente de los empresarios murcianos, 10 años de reivindicaciones y negociaciones. Pero no nos olvidaremos de los resultados de las elecciones catalanas, los posibles pactos y sus consecuencias sobre la política nacional. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa, un programa en efecto con unas características especiales porque también hay momentos especiales para determinados colectivos, cuerpos, pero también para la sociedad como consecuencia de ello. Y vamos a hablar en primer lugar con Ignacio del Olmo, que es el jefe superior de la Policía Nacional en la región de Murcia, una persona a quien tengo el gusto, el placer de conocer hace ya mucho tiempo, y que es un verdadero orgullo poder tenerlo aquí en esta casa para hablar sobre el trabajo que están haciendo desde hace mucho tiempo la Policía Nacional en la región de Murcia en un momento de celebración, porque es el 200 aniversario del Cuerpo de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber aceptado la invitación, por estar este rato aquí con nosotros en esta casa. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Yo soy el honrado y el orgullo es mío de estar aquí hoy. La verdad es que antes de ayer estuve en Madrid y la celebración por el 200 aniversario es algo que está patente en todo el país, era visible en muchos lugares y aquí en la región de Murcia también, porque son numerosos las celebraciones, los reconocimientos que están haciendo la Policía Nacional. Ayer mismo también, antes de ayer, tenían lugar unas jornadas formativas, técnicas en la Universidad Católica y recuerdo unas palabras suyas que decía: me llamaron la atención. Hace años vuestros padres, vuestros abuelos, muchos de ellos o algunos de ellos corrían delante de los grises y ahora, sin embargo, la gente joven quiere entrar a trabajar en la Policía Nacional. Ha habido un cambio, evidentemente, de percepción, porque también ha habido un cambio dentro de aquello que era algo represivo a algo de servicio, y así se percibe claramente en la sociedad. Eso, desde luego, es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Sí. Nosotros en una generación hemos pasado de ser un cuerpo considerado represivo a ser un cuerpo reconocido. Y eso no es casualidad. De todas las maneras, también es cierto que esta situación que tenemos en este momento va a ser irrepetible y además no tiene un precedente histórico. Hay que recordar que el centenario de la policía en 1924 no se celebró. Y no se celebró porque además era un momento crítico dentro de la historia de España, en la que veníamos del desastre anual, sí. Veníamos del asesinato por parte del terrorismo de un presidente de gobierno como era Eduardo Dato. Hay que recordar que a lo largo de la historia de España nos han asesinado a 5 presidentes de gobierno y de esos 4 los ha asesinado el terrorismo. En Estados Unidos les han asesinado a 2 y uno de los asesinatos generó una guerra civil. Bueno, y finalmente se había implantado una dictadura, la del general Primo de Rivera. Y en esas circunstancias nadie ni siquiera se planteó la posibilidad de celebrar el centenario de la creación de la primera policía del mundo. ¿Del mundo? La primera policía que se crea en el mundo es la policía española. Parte de una idea de un pensador prusiano que se llama Heinrich Gottlob von Juste, un nombre difícil de pronunciar, sí. Pero en cualquier caso, él pertenece a una escuela de pensamiento que se llama el cameralismo, que eran académicos fundamentalmente austriacos y prusianos. Y lo que buscaban era la creación del Estado perfecto. El Estado perfecto entendido como aquel que permitiera en las máximas cotas de desarrollo y prosperidad dentro de un Estado, dentro de una nación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de monarquías absolutas y von Juste escribe en ese contexto. Y él, en una obra que escribe en 1756 llamada Elementos de la ciencia de la policía, propone la creación de la policía. Propone que el rey
una de sus tareas es la creación, y cito textualmente, de una fuerza progresista dedicada al fomento de la riqueza de las naciones por la fortaleza de sus reglamentos y la felicidad de los ciudadanos. Curiosamente, lo que nos dice Font-Justi con la creación de la policía es que el papel principal no era coger ladrones, que también, sino de crear riqueza, es decir, crear bienestar en las sociedades y crear felicidad. ¿Felicidad cómo? Creando las condiciones para que cada persona pueda tomar sus decisiones y viva sus vidas de la mejor forma posible. Eso es lo que está en el ADN de la policía. Esa idea luego es desarrollada por los revolucionarios franceses, es una idea liberal por excelencia, que es esa idea de progresismo, de superación por parte de la burguesía de las limitaciones que suponía un Estado estamental con privilegios para nobleza y clero. Y en España esa idea liberal se plantea por primera vez por dos antagonistas. Por una parte, los parlamentarios de la Constitución de 1812 y por otra parte los franceses invasores de José I, que intentan implantar el primer modelo de policía, que es frustrado por la guerra de independencia. Posteriormente es el rey Fernando VII, curiosamente un rey absolutista, el que retoma una idea liberal y en 1824 crea la primera policía del mundo, la Real Cédula de la creación de la Policía de mis reinos, de la que posteriormente emana, a lo largo de muchas vicisitudes muy curiosas, pero muy largas y que no podemos extendernos aquí, la historia de la policía. Y la historia de la policía es muy curiosa. Y el martes pasado lo vimos en una de las ponencias, porque se puede datar, se puede estudiar el cambio histórico y político en España estudiando los cambios en la policía. Cada vez que ha habido un cambio político, ha habido un cambio de uniformidad, de distintivos, incluso de nombre dentro de la policía. Que no es casualidad que antes fueran de gris y ahora de azul. No, en absoluto. No es una casualidad. No es una moda externa. Para nada, hay una simbología, hay una intención. El cambio más profundo que ha habido en la policía, al hilo de lo que decíamos de que los padres corrían delante de los grises y los hijos quieren entrar en la policía, el gris ha sido un color junto con el azul, pero también el negro y otros colores asociados a la uniformidad de la policía. Al final de la época franquista, con la llegada de la democracia, se plantea un cambio completo de modelo inspirado en los pactos de la Moncloa. Hay dos tipos de pactos, los económicos y los sociales y políticos, y en el título 9 de estos acuerdos sociales y políticos se propone un nuevo modelo de policía. Y eso se plasma formalmente en algo muy concreto, y es que se cambia completamente la uniformidad y se elige el marrón. El marrón no tenía ningún antecedente en España, absolutamente. De ahí el nombre de maderos, se pasa de grises a maderos por ese cambio. Ese cambio, junto con la entrada de la mujer en la policía, que ya había entrado en el Cuerpo General en el año 79, un año después de la Constitución, supone un cambio de paradigma. Incluso la visualización, que haya un cuerpo de policía que aparentemente no tiene nada que ver con el anterior, aunque eran los mismos miembros, pero ya no tenía nada que ver con el anterior y llevaban un uniforme distinto, supuso el principio del cambio de lo que luego ha sido el revulsivo de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que unifica los dos cuerpos de policía que había hasta entonces con el modelo que hay en este momento, y nos ha llevado pues eso, a las cotas de reconocimiento que tenemos en este momento. Hubo una pregunta en esa misma jornada formativa de un periodista que le preguntaba a usted sobre un suceso que había ocurrido, cómo ya andaba la investigación, y le decía a usted, bueno, eso es competencia de la Guardia Civil. Me pareció muy elocuente, porque a veces el ciudadano de la calle, y eso lo decía un periodista, el ciudadano de la calle puede tener confusión sobre a qué se dedica o en qué está dedicado, especializado un cuerpo y el otro. Brevemente, 2 o 3 pinceladas, ¿cómo podríamos diferenciarlos? Brevemente, vamos a ver. El año 1986 es un año fundamental para la historia de España por 3 acontecimientos. Primero, la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, promulgada como ley orgánica, que es la que crea el Estatuto de Seguridad que hay en este momento vigente. Hay quien dice que está superada, bueno, yo creo que no, y de momento está en vigor. En segundo lugar, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, el entonces Mercado Común, y en tercer lugar, la aparición del espacio Schengen. Esos 3 acontecimientos que confluyen el mismo año, en este momento nos pasan desapercibidos, pero han cambiado completamente el paradigma que tenemos en este momento. Y dentro del modelo de seguridad hay que tener en cuenta que el modelo de seguridad está muy influido por el modelo territorial español.
En el año 86 no existían las comunidades autónomas, o existía solamente el concepto de comunidades autónomas históricas que emana de la última constitución de la Segunda República. Entonces, se crean básicamente 3 niveles de seguridad. El nivel de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, las policías autonómicas que no autónomas, y luego posteriormente las policías locales. Sí. Es decir, hay una diversificación en función de competencias territoriales. Ajá. Dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, hay una serie de cosas que nos dedicamos a lo mismo, pero en distintos lugares, y luego hay una serie de competencias que son específicas de Policía y Guardia Civil. Todo esto puede resultar lioso y complicado, pero para que lo entendamos, perdón. En la Segunda República, en el bando republicano se unifican Policía y Guardia Civil en la misma fuerza y se crea una diversificación de tareas en función del número de habitantes. De tal manera que se fija la cifra de 20.000 habitantes para diferenciar lo que sería una policía territorial a una policía rural de una policía urbana. Esa cifra de 20.000 habitantes se lleva a la ley de Martín Villa y por eso se crean una serie de plantillas aquí en Murcia, de las que todavía hay algunas en vigor. Por ejemplo, Molina de Segura, por ejemplo, Yecla. Desaparecen otras como Cieza o Jumilla, pero se fija esa división entre lo que es urbano y lo que no es urbano, y establece 2 modelos de policía. El modelo de la Guardia Civil, que es un despliegue que aspira a ocupar todo el territorio, por su diversificación entre zonas, comandancias, compañías, hasta el puesto, y a donde no alcanza el puesto siempre hay una patrulla o siempre ha pasado una patrulla por algún lugar. Es una ocupación táctica del territorio. Y luego está el modelo de policía urbana. El modelo de policía urbana no se puede basar en el control del territorio, porque las personas cuando vivimos en la ciudad, dependiendo de la hora del día de la semana o del mes del año, hacemos cosas diferentes. Pero no las mismas personas hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, hoy hemos tenido a lo largo del día actividades diversas, fundamentalmente dedicadas al trabajo, y ahora esta noche estamos aquí tú y yo hablando. Los ciudadanos en este momento se dedican o bien al ocio o bien al descanso. Bueno, durante la semana tenemos 5 días en los que tenemos un ritmo determinado y luego llega el fin de semana con otro distinto. Tenemos 11 meses normales y un mes de vacaciones. Eso quiere decir que el modelo de seguridad urbano es un modelo de seguridad que se basa en ciclos de tiempo, no de control espacial. Y eso crea un segundo modelo de policía. Por lo tanto, hay territorios, fundamentalmente núcleos urbanos, donde está desplegada la Policía Nacional, y el resto de los territorios y el mar territorial es competencia de la Guardia Civil. Dentro de eso, hay determinadas especialidades que son típicas de la policía. Por ejemplo, documentación de españoles y extranjeros, la competencia de extranjeros y la documentación de extranjeros, lo que habíamos hablado de la red Schengen, el tema de delincuencia organizada, que luego eso se ha compartido con la Guardia Civil, y Guardia Civil tiene las competencias de la Policía Fiscal dentro de fronteras, sí. Se ocupa del tráfico de mercancías, tiene la competencia de armas y explosivos. Hay una diversificación de competencias, pero para no complicar excesivamente las cosas, la idea que podríamos trasladarle a nuestros oyentes, a los ciudadanos, es que hay un modelo de policía urbana y un modelo de policía territorial. Cada uno de los cuerpos encarna uno de esos modelos de policía y en ese territorio hace básicamente lo mismo. Por eso yo decía que eso que me preguntaban, que había ocurrido en Ricote, era competencia territorial de la Guardia Civil y por lo tanto yo no me debía meter. Ha cambiado mucho, no sé cuál es, hay un perfil de delincuencia en estos momentos en la región de Murcia en cuanto a cantidad y perfil, es decir, no sé si el nivel es alto, se mantiene últimamente, si las características, las circunstancias, la tipología, hay alguna definida o es más o menos estandarizado. Vivimos en un mundo globalizado, lo cual quiere decir que en primer lugar si hay una tipología delincuencial que es totalmente nueva, que es aquella que tiene que ver con el cibercrimen. Sí. Porque en este momento estamos en un contexto histórico en el que hay 2 acontecimientos que han sido totalmente rupturistas. Uno es la globalización y otro es la aparición del ciberespacio. Y han sido 2 grandes contribuciones y 2 grandes ventajas para todos, para tú y para nosotros que estamos aquí.
Pero lo cierto es que han puesto en entredicho el Estado nacional. Es decir, la globalización ha puesto en entredicho el control territorial de los Estados, sí. Y ya no hablemos del ciberespacio, que es un espacio superpuesto y en el que además no existe el tiempo, solo la simultaneidad. Por eso hay un nuevo modelo de seguridad. Y Murcia, la región de Murcia no se puede sustraer a eso. La movilidad de los delincuentes y la utilización de los nuevos recursos que tienen en este momento, de alguna manera, también ocurren en la región de Murcia. Somos arco mediterráneo, hay facilidad para moverse, son zonas de mucha presencia de turismo y todo eso crea un contexto determinado. De todas las maneras, hay que tener en cuenta una cosa, no hay que confundir la delincuencia con la seguridad. La seguridad es una sensación. Sí. Y la sensación de seguridad que hay en este momento en la región de Murcia es excelente. ¿Por qué? Porque en este momento, gracias a Dios, los ciudadanos no se preocupan por la seguridad, se preocupan por otras cosas que son más importantes para ellos y fundamentalmente cómo vivir sus vidas con bienestar y felicidad. A menudo se intenta basar el nivel de seguridad o analizar los niveles de seguridad en función de indicadores numéricos como por ejemplo el número de delitos. Sí. Yo creo que es un error. Yo creo que eso no indica realmente cuál es el nivel de seguridad, porque hay que tener en cuenta que las policías que dan mejores números en cuanto a número de delitos son curiosamente las malas policías. Por una razón muy sencilla. Las estadísticas que nosotros manejamos, que son de delito denunciado, si el ciudadano no confía en su policía, ni se molesta en ir a denunciar. Por lo tanto, va a haber tasas bajas de delito denunciado. Lo cual no quiere decir que haya seguridad en esa sociedad. En determinadas condiciones, y aunque parezca una contradicción, el que se incremente el número de denuncias no tiene por qué ser por sí mismo malo. Que crezca la inflación no tiene por qué ser por sí mismo malo. Lo malo sería que la inflación creciera de forma descontrolada. Que el ciudadano confíe cada vez más en su policía, en su Guardia Civil, en sus policías locales y por lo tanto tenga una propensión a denunciar, lo que indica es confianza. Y la confianza es la base sobre la que se sustenta la seguridad. Entonces, en ese sentido habría que matizar. Y matizar en el sentido de que nosotros lo que proporcionamos es seguridad. Y entre otras cosas también el control del delito, el control de determinadas especialidades de delito. Y cada vez creamos más especialistas y más unidades especiales en ese sentido. Pero no hay que perder de vista lo que dijo Fonjusti. Fonjusti dijo que la policía hay que crearla para dar bienestar y felicidad. Eso es la seguridad, básicamente. Precisamente sobre esas especialidades vamos a hablar ahora, pero ¿tiene la Policía Nacional suficientes recursos en la región de Murcia? Humanos y materiales para abordar la situación que tenemos en estos momentos, o haría falta más? Nosotros como jefatura somos una unidad potente, pero no nos olvidemos de que somos un cuerpo nacional. Entonces, por ejemplo, cuando el terremoto de Lorca se movieron unidades de toda España para venir a apoyar en el dispositivo. Siempre que lo hemos necesitado, y recuerdo, por ejemplo, de los actos vinculados con la presidencia de la Unión Europea que se han celebrado en Murcia, sí, en que se celebraron varias cumbres de ministros europeos, y nosotros hemos movilizado unidades de toda España. Por lo tanto, que no le quepa duda a ninguno de nuestros oyentes o a ninguno de los ciudadanos que el apoyo que tiene la jefatura es incondicional de un cuerpo de más de 70.000 hombres que cuando es necesario movilizan los recursos para venir aquí. Así que yo diría que sí tenemos recursos necesarios y encima tenemos el apoyo del primo de Zumosol cuando tenemos que echar mano de él. Hablaba el jefe superior de Policía Nacional de especialización dentro del cuerpo, diversificación y especialización. La verdad es que en algunas ocasiones, cuando hemos tocado algunos temas que tienen que ver con la seguridad y divulgación y demás, hemos invitado a algunos expertos de la Policía Nacional y algunos también han participado en esas jornadas en las que ella hacía referencia. Vamos a escuchar algunas de esas especializaciones. Por ejemplo, a la inspectora Paloma Cascales, que es jefa del Grupo de Investigación sobre Familia y Mujer. Vamos a escuchar también a Juan José Vivancos, jefe del Grupo de Menores, o también a inspector Javier Corral y Alonso, jefe del Grupo de Drones, para que vean ustedes dónde cada uno de ellos, aunque luego está todo integrado, lógicamente, ponen la especialización y también el foco y cómo están esas actuaciones en estos momentos en la región de Murcia.
Hoy en día los retos se nos presentan con las nuevas tecnologías. Es cierto que las nuevas tecnologías han dado lugar a que se realicen unos nuevos tipos delictivos que antes no se daban. Por ejemplo, el acoso a través de las nuevas tecnologías, metiendo virus a lo mejor en un teléfono que pueden llevar a localizar en todo momento a las víctimas o a leer en todo momento las conversaciones de WhatsApp que tiene la víctima o incluso las cosas que buscan en Google. Ese tipo de problemática lo tenemos también en los delitos sexuales, también, por ejemplo, cuando las personas mantienen relaciones íntimas y se graban, luego se puede producir una extorsión o una revelación de secretos enviando ese tipo de imágenes a otras personas, y esos son los nuevos retos que nos estamos encontrando ahora mismo. Es verdad que ahora estamos notando que se denuncian tipos delictivos que antiguamente no se denunciaban. Luego eso también, como por ejemplo puede ser unos tocamientos, ¿no? Antiguamente no se denunciaban tanto como ahora, y entonces eso también quiere decir que es buena señal que la gente se está atreviendo a denunciar, y por eso afloran más delitos. Lo que sí que es característico de nuestra unidad es el trato, la asistencia integral policial que hacemos a las víctimas desde el principio hasta el final del proceso, porque cuando tomamos declaración a las víctimas le hacemos una valoración policial de riesgo, y en función del riesgo va a ser el grupo de protección el que va a formar parte, a poner en marcha la protección de la víctima hasta el final del proceso judicial, incluso posteriormente si consideran que policialmente existe riesgo. Lo tratamos tanto con autores como con víctimas menores, entonces tenemos que tener una sensibilidad especial. Requiere un tratamiento pues adecuado policialmente, no tratamos con gente que tienes que adaptarte a su forma de ser, a su inmadurez, tienes que hablarles de una forma sencilla, sin ser duro ni hostil, y al contrario, pues eso, adaptar esas situaciones policiales a esa edad que tiene ese crío. Como tratamos con autores, toda la variedad delictiva, todas las infracciones penales que pueda cometer un menor, y como víctimas, pues los malos tratos en el ámbito familiar, los delitos de índole sexual y los delitos de violencia de género, son los que tratamos normalmente en el grupo. También llevamos los desaparecidos, los menores desaparecidos, las situaciones de protección de situaciones de riesgo, en desamparo, y ya por último pues el acoso escolar, que aunque a veces no es un delito en sí, pero sí es verdad que los menores precisan de una protección especial por parte de la policía y de la entidad educativa. En cuanto a delitos, ahora mismo sí es verdad que nos ha subido sensiblemente los delitos de índole sexual, tanto cometidos por mayores hacia menores como entre menores. Desde la pandemia hasta ahora hemos notado hemos sufrido un aumento en volumen, y durante la pandemia lo que sí notamos es un aumento de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar. El hecho de que estuviéramos confinados pues conllevó a que hubiera más conflicto entre las familias. Pues dar a conocer lo que es la unidad de medios aéreos que está creada recientemente, cómo trabajamos y dónde estamos, en qué situaciones actuamos principalmente. Pues tenemos trabajo desde investigación en apoyo a las unidades que están investigando, como ha dicho la comisaria en una de sus conferencias, de apoyo a policía científica, como fue en el incendio de Atalayas, y luego también en seguridad ciudadana es muy importante el control de masas, el control de espectáculos públicos, que está usando muchísimo el dron, y luego también con antidrón y detector de drones. Desde por la mañana hay vuelos para científica, vuelos para judicial. Si tenemos algún acontecimiento en la región también se cubre, y luego también tenemos patrullas con el sistema antidrón, de detección de drones. Es un mundo que va muy rápido y tenemos que ir actualizándonos constantemente, no solo ya con los medios que utilizamos, sino haciendo cursos y con todo lo que estamos usando. Nosotros lo que hacemos es el apoyo a los grupos de judicial, sobre todo a información también, a la científica cuando tienen, como ya he dicho antes, como el informe de batallas, y luego en seguridad ciudadana, es donde más se está explotando también el tema de los drones. Apoyar helicópteros, y donde el helicóptero no puede llegar, entonces estamos llegando nosotros más rápido y con otras funciones distintas. La verdad es que es un placer escucharlos, sin duda alguna, por el trabajo que hacen y por la forma también de contarlo. Yo creo que el malo siempre no descansa, ¿no? El malo no para de inventar, de tipologías nuevas de delitos, pero la diversificación y la especialización es alta, es elevada, con cosas que en gran medida seguramente no se terminan de conocer por parte de la ciudadanía, y las contamos aquí, es así, ¿no? Sí, eso sí. Una de las características que ha formado parte del ADN de la policía es la innovación. Ahora se habla de investigación, desarrollo e innovación, y eso lo hemos llevado siempre adelante, porque esto es un poco como la carrera de armamento o entre depredadores
y víctimas. Nosotros somos los que somos el depredador que vamos detrás del delincuente. Él tiene la ventaja de que innova y nosotros contrarrestamos. Inmediatamente aplicamos lo que hay a nuestra disposición para seguir fomentando la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, ahora contamos con nuevas posibilidades tecnológicas en todos los sentidos y las estamos aplicando, pero también lo que intentamos por todos los medios es una concienciación. Todo ese tipo de recursos de los que estamos hablando, por ejemplo, el acceso a redes sociales o el acceso a Internet, tiene un lado oscuro que es el que hablaba Paloma Cascales o hablaba el inspector Vivancos, como es el peligro y la vulnerabilidad de determinadas víctimas, sobre todo en el caso de menores, a los que dejar un teléfono de 5G sin supervisión parental es casi tan peligroso como darles una pistola. Porque hay un montón de depredadores en la red y no nos olvidemos que en este momento los protocolos de seguridad no permiten el identificar autores, solamente los equipos que se utilizan. Por lo tanto, hasta que se consiga una regulación internacional en la que haya una identificación de autor para acceder a determinados contenidos o para realizar determinadas operaciones en Internet, no podemos dejar a víctimas vulnerables navegar sin control dentro de Internet. Y en el caso de los drones, algo parecido. En este momento, el espacio aéreo, digamos que es todavía un espacio sin utilizar, prácticamente un espacio virgen. Si no se lleva un control y una regulación, va a ser un espacio ocupado de forma salvaje. Y por eso es por lo que se ha creado una especie de unidad de patrullaje, como es la unidad de medios aéreos. Nosotros somos una unidad periférica, dentro de la competencia nacional que tiene la Policía Nacional como entidad de vigilancia y patrullaje en medio aéreo, aunque la competencia es de AENA y de AESA. En ese sentido, hay que hacer un llamamiento a que no se ponga la gente a volar libremente drones, porque está prohibido, pero es que además supone un riesgo para el resto de los ciudadanos, porque los drones se pueden caer, pueden producir daños y mucho peor, lesiones o la muerte si no se ejerce un cierto control. Entonces una cosa digamos que lleva a la otra. En nuestro caso lo que hacemos es aplicar las nuevas tecnologías con la perspectiva de mejorar el bienestar y la seguridad y también de ejercer un control para que no crezcan de forma desaforada, porque eso siempre crearía condiciones muy desfavorables a aquellos que sean más vulnerables. Es la consecuencia que podemos sacar. Tecnología sí, claro que sí, siempre, pero con control y responsabilidad. Sí, el tema de la tecnología es permanente, además en todos los ámbitos, en todas las áreas, en la formación también, pero precisamente hablaba con una persona hace unos días y me decía, oye, tenías que haber visto esas jornadas que hablaba antes con los ministros europeos, los drones, la capacidad para tener de acercar la imagen y en pantallas estar viendo lo que la gente que estaba moviendo, que estaba desplazando y por tanto la seguridad y tranquilidad que le está dando a las personas que están participando en esos eventos y esa labor en la que estaba haciendo en ese momento, que pasaba muy desapercibida. Sí que veíamos, por ejemplo, las entradas a Murcia en las rotondas y demás, esos controles, que había bastantes, seguramente reforzada por efectivos de fuera de la región de Murcia, pero esa otra tecnológica no era percibida, pero se estaba produciendo. Los drones en este momento tienen una serie de aplicaciones que son auténticamente maravillosas. Por ejemplo, en relación con la agricultura, lo que permiten es controlar las condiciones de riego o de si hay determinadas enfermedades o plagas en lugares concretos e intervenir en tiempo real. No tiene que ver exactamente con la seguridad en el ámbito que estamos hablando de policía, pero sí que han abierto una puerta para que podamos ser muchísimo más eficaces y eficientes en nuestra vida. Y en el caso de la policía, pues mucho más. Para problemas de tráfico, para problemas de concentraciones de masas. Ya se ha utilizado la misma tecnología óptica que se utiliza en los drones, se ha utilizado, por ejemplo, en las cámaras de vigilancia en campos de fútbol. Y en ligas profesionales, a través de las unidades SUCO, unidades de control operativo que asisten en todas estas dependencias. Y permiten además versatilidad, porque pueden volar de noche con visores localizadores de calor y de infrarrojos, pueden tener distintas ópticas y distintas configuraciones en función de lo que se necesite, y un dron es prácticamente indetectable. Un helicóptero sí, a no ser que vuele a muchísima altura, pero un dron es prácticamente indetectable, con lo cual de alguna manera hemos abierto un nuevo espacio, un nuevo escenario para la investigación y el trabajo policial, y lo estamos explotando.
Pues le doy las gracias, Ignacio del Olmo, enhorabuena por esos Muchas 200 aniversarios. Le doy las gracias por estar aquí esta noche, por su labor en general y muy específicamente la que a mí me compete más, que es la de la divulgación. Yo, cuando hay servidores públicos, y en este caso lo es, cuando hay servidores públicos, a veces puede ser un político, puede ser un responsable de administración, que acepta la invitación de estar aquí compartiendo y dando a conocer la labor que se hace, yo lo agradezco enormemente, porque lo que está evitando es que sea un servicio opaco, lejano a la ciudadanía, sino todo lo contrario. Yo creo que el jefe superior de policía de la región de Murcia, desde hace mucho tiempo, tiene claro que esa transparencia, esa cercanía al ciudadano es fundamental, la está llevando a cabo y lo de hoy es un ejemplo, pero también otras muchas actuaciones suyas son permanentes, y le doy enhorabuena por esa implicación y esa concienciación de que la divulgación, hoy aquí, pero otras veces efectivos suyos especializados en ámbitos muy concretos que participan en nuestro programa, se produce cuando lo requerimos, y le doy sinceramente las gracias. En realidad nosotros somos los agradecidos, porque la forma de generar confianza es poder acercarnos a los ciudadanos, y qué mejor que a través de la pantalla de televisión y poder entrar en sus casas. Hay que recordar que este uniforme no es mío, esta placa no es mía, es de los españoles que me permiten que la pueda vestir. Y aparte de intentar vestirla dignamente y merecer el llevarla, lo que creo que tengo que demostrar a los ciudadanos es que me pueden confiar en nosotros y pueden confiar en los que vestimos este uniforme. Por lo tanto, tener esta oportunidad de hablar aquí esta noche, para nosotros, además de un orgullo, es algo necesario. Pues al jefe superior de Policía Nacional de Murcia, Ignacio del Olmo, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos ahora a continuar con el programa. Vamos a saltar radicalmente de tema. Saben ustedes que se celebró este pasado fin de semana, el domingo, las elecciones en la Comunidad de Cataluña, en Cataluña, y hemos pedido opinión a Francisco Javier López, nuestro politólogo, que nos analice cómo están en este momento, bajo su punto de vista, los posibles pactos y también los posibles cambios o tensiones que pudiera producir en el gobierno de la nación, es decir, consecuencias para Cataluña, pero también para toda España. Él es una cosa, él apunta que no se va a mover nada hasta que pasen las elecciones europeas por intereses de unos y de otros. Pero vamos a escuchar esa reflexión, ese análisis. A día de hoy todavía los escenarios están demasiado abiertos como para poder pronosticar qué sería el más factible. Parece ser que sería obviamente un gobierno del Partido Socialista de Cataluña, apoyado o bien integrado por Esquerra Republicana y los comunes. Lo que pasa es que hay que ver también cómo funciona internamente Esquerra, porque ya hemos visto que en las últimas horas ha habido cierto debate interno, con lo cual cualquier pacto parece que todavía estamos demasiado cerca. Y además no podemos olvidar que hay unas elecciones al Parlamento Europeo en 2 semanas, 3 semanas. Estamos en una situación muy parecida a lo que ocurrió después de las elecciones generales el año pasado. Justo en mayo se produjeron las autonómicas y locales, y vimos cómo se dilataban las negociaciones, fundamentalmente en aquel momento entre Partido Popular y Vox, y ahora estamos en una situación en la que vamos a ver cómo se dilatan posibles negociaciones, en este caso entre Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana, puesto que probablemente Esquerra, después de una gran bajada electoral, quiera intentar recuperar ese electorado, mientras que el Partido Socialista, por lo contrario, va a intentar acelerar, puesto que entienden que el resultado en Cataluña les puede servir de aliciente para crecer también de cara a las elecciones europeas. Y si el aniversario era una motivación o una justificación para la entrevista que hemos hecho, razonada evidentemente, al principio de este programa, también de aniversario vamos a hablar ahora, aunque en distinto, 10 años, pero además con una consecuencia. Después de estar 10 años al frente de la patronal de la región de Murcia, José María Albarracín decide dar un paso al lado y que se produzca el relevo. 10 años al frente de la patronal, 10 años de negociaciones con sindicatos, con las administraciones, para sacar adelante
las reivindicaciones, las peticiones de los empresarios de la región de Murcia, que en definitiva es potenciar la economía de nuestra región. José María Albarracín, muchísimas gracias, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar compartiendo este rato con vosotros. Muchísimas gracias. Hemos hablado, por cierto, un instante analizando, Francisco Javier López, nuestro politólogo, las consecuencias que puede tener los resultados de las elecciones catalanas para Cataluña en cuanto a posibles pactos y también si puede tener alguna influencia en el futuro del gobierno de España. Usted, imagino que esto lo sigue, no sé si le preocupa o le ocupa. Hombre, cualquier cosa que suceda en el territorio nacional siempre preocupa al conjunto de los españoles, como es lógico, y a nosotros los empresarios también. Yo creo que se han dado unos resultados posiblemente esperados. Se ha demostrado, sin embargo, que el independentismo va a la baja descaradamente, que hay una facción juvenil nueva que se incorpora a votar y que entiende a Cataluña dentro de España, y eso ha quedado patente ahí. Pero por otro lado podría hacer ingobernable la comunidad autónoma catalana, dado que los pactos que se pueden pensar, que se pueden dar, pueden llegar a buen fin o no. Entonces efectivamente hay un partido que ha sacado mayoría simple y hay otros partidos que vuelven a emerger de haber estado prácticamente hundidos, como es el caso del Partido Popular. Yo creo que se vislumbra la fotografía, diría yo, del resultado final es ambigua y no muy esclarecedora. Habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas, y luego los catalanes no son precisamente aquellos que arrean y corren para formar gobierno rápido, sino que se lo toman con su tiempo, porque así lo han hecho a través de los años, ¿no? Seguramente después de las europeas no habrá nada, a nadie le conviene moverse demasiado. 10 años, José María Albarracín al frente de la Coronia. Yo lo escuchaba hace poco en una intervención suya y hacía una reflexión general y ponía la tilde en la época de la pandemia seguramente como un momento clave en donde más sonó su teléfono de empresarios a ver qué hacemos, qué está pasando y las consecuencias que puede haber. Fueron duros aquellos momentos, ¿no? Sí, sin duda alguna. Estos 10 años han estado marcados por hitos obtenidos, por logros que hemos conseguido sacar hacia adelante, pero también por situaciones de muchísima dificultad, como fue particularmente la época de la pandemia. Que fue algo bueno, pues prácticamente desconocido para todos nosotros, para la sociedad en su conjunto, marcó un antes y un después, y el sufrimiento de la ciudadanía en general, no lo olvidemos, tuvimos que estar encerrados en casa, no salir, cumplir con una serie de normas, etcétera. También se tuvo que aplicar al sector empresarial, a los empresarios, a las empresas de la región y del conjunto de España, y afectó a muchísimas de ellas. Luego hubo sectores que sufrieron en la vena, ¿no? Directamente en vena, el tener que cerrar el sector servicios, con la hostelería, restauración, hotelería, comercio. Todos estos fueron los que más impacto sufrieron, y fueron con los que más nos tuvimos que volcar a la hora de intentar empezar a la recuperación. Pero, si me lo permites, Antonio, lo que yo recuerdo de aquella época, que luego creo que algo habremos aprendido, fue la bajada de moral general que tenían las personas, que tenían los empresarios, el no saber qué hacer, qué va a pasar mañana. Tengo la empresa cerrada, tengo el comercio cerrado, el restaurante, la cafetería, el bar, la empresa, y aquello fue realmente un sinvivir. Yo tengo que reconocer que en esa época ha sido la época de mi vida donde más frustrado me he sentido por momentos, donde más he llorado también por momentos, y donde procuré sacar fuerzas de flaqueza, porque si yo no transmitía tranquilidad, sosiego, incluso ánimo, pues difícilmente quien estaba al otro lado de la línea telefónica o de la pantalla, si hacíamos videoconferencia, pues lo iba a tener muy complicado. José María es empresario, no lo olvidemos. Lo digo porque a veces el presidente de la CORE, pero José María Albarracín no está liberado, ni está en comisión de servicios. Yo no sé si le ha merecido la pena se abandonan muchas cosas, tiempo de familia y también seguramente de estar al frente en su empresa para poder llevar la gestión de los empresarios, como que es gratificante trabajar por ellos, pero también hay que ir compensando, ¿no? Han sido 10 años, seguramente han sido momentos difíciles, ¿no? Eso es muy buena pregunta, por cierto. Bueno, al principio se tiene que tomar una determinación, y una persona tiene que decidir si va hacia adelante o no va hacia adelante, y evaluar todas las consecuencias buenas y malas que puede tener.
Yo cuando me tocó a finales del año, ya a finales de noviembre del año 2013, tomar aquella decisión, porque yo había recibido unas llamadas telefónicas donde me invitaban a dar el paso adelante y poder intentar acceder a la presidencia, bueno, pues fue una decisión muy meditada, una decisión además dialogada y pactada fundamentalmente con mi familia, pero también sobre todo con el pedazo de equipo que tengo en la empresa. Sin el equipo ese hubiera sido imposible, y bajo todo punto de vista, ya no solamente haber tomado la decisión y haber accedido a la presidencia de CROEM, sino haber podido desarrollar estos 10 años de una extraordinaria situación para la Confederación, para CROEM, y haber dedicado todo el tiempo que ha sido necesario, porque no he escatimado ni un solo minuto de lo que CROEM ha necesitado. Eso también lo puedo decir a boca abierta. Es decir, tanto en un sitio como en otro, los dos equipos son a fecha de hoy extraordinarios. Desde luego el mío a nivel empresarial me lo ha demostrado a lo largo de los 10 años en su conjunto, y el equipo que hay en CROEM, que se queda en CROEM perfilado ahora con unas incorporaciones adicionales de forma reciente, se queda un equipazo de cara al futuro que le va a facilitar muchísimo las cosas al nuevo órgano de gobierno y al nuevo presidente. Visto desde fuera, yo tengo la percepción de que han sido también 10 años de buenas relaciones con los sindicatos y con la administración. Hemos visto imágenes, fotografías, encuentros que da esa sensación de cercanía y además de manera afable, ¿no? Por una parte, y eso es una percepción, no sé, ahora me dice si es verdad, es real o no. Y luego, analizándola, siempre, claro, hay quien puede hacer diferentes interpretaciones. Esto es bueno porque así se facilita la concertación, y la concertación es necesaria, pero luego hay docilidad por parte de alguien, se cede, hay servilismo, los políticos influye la CROEM mucho, demasiado en la política, los sindicatos no tensan la cuerda demasiado, es decir, hay ya muchas interpretaciones como consecuencia de ver esa imagen que me parece que era positiva. Seguro que eso ha estado ahí, ¿no? Sí, yo la califico como positiva, sin duda alguna. La relación patronal, CROEM, sindicatos, desde el primer momento ha sido muy buena. Yo creo que incluso en años precedentes a la llegada mía a la presidencia de CROEM ya había una cierta relación favorable. Y lo que yo me he remitido a hacer es simplemente a consolidarla, a tender la mano, a tender puentes y a intentar siempre, a través del diálogo, alcanzar consensos. Durante estos 10 años han sido muchísimos los acuerdos que se han alcanzado, las propuestas que hemos puesto encima de la mesa, el diálogo social lo hemos elevado al máximo nivel posible. Y luego además hemos incorporado al diálogo social, a la mesa del diálogo social, al gobierno de la región, que ha estado en los últimos años pues muy a nuestro lado, ¿no? Comprendiendo y entendiendo la labor que estábamos haciendo. Contrariamente, por ejemplo, a lo que ha hecho el Gobierno de España en los últimos años, ¿no? Donde ha eliminado literalmente la representación de los empresarios en favor de llegar a pactos o acuerdos puntuales con los sindicatos y ni siquiera escuchar nuestra voz. Y puedo hablar del salario mínimo interprofesional, puedo hablar del tema del desempleo, puedo hablar del subsidio por desempleo recientemente aprobado, la cobertura, etcétera. Ha sido una batería de cuestiones donde no ha eliminado. Aquí eso no ha sucedido, muy al contrario, se ha potenciado, el Gobierno ha estado siempre a disposición y gracias a eso, esa batería de medidas que se han ido aprobando, las estrategias recientemente para la seguridad y la salud laboral que se ha firmado hace unos días, estamos trabajando ya en el tema de brecha de género, estamos trabajando ya en la nueva estrategia por el empleo de calidad para el año 2025-2028, es decir, que nosotros seguimos. Y luego también es cierto que al final el recorrido largo en unas relaciones patronal-sindicatos pues también te hace ser más afectivo con las personas, ¿no? Es decir, al final las personas hacen prácticamente todo en la vida, que sea mejor o que sea peor. Y tanto con el secretario general de UGT como el de Comisiones Obreras, pues hay una relación muy fluida, una relación que incluso en algunos momentos pues llega a tener un toque de cierta de amistad y yo creo que eso es lo que debe ser y así es como debe de continuar. Hablando ya de lo que es el panorama empresarial en la región de Murcia, en el momento este que decide dar un paso al lado, hay sectores
que lo ve José María Albarracín, que son que corren riesgo por la actividad económica, por las circunstancias que hay en el entorno, que corren riesgo. Hay otros que están por explotar y que deben crecer. ¿Cómo es ahora mismo el panorama del mundo empresarial en la región de Murcia? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Fortalezas o debilidades? Yo pienso que el sector empresarial de la región de Murcia es potentísimo. No cabe un pero para ninguna de las empresas que corresponden o que acreditan estar en un sector productivo. Y además es una frase que es muy recurrente en mis intervenciones, tenemos a los mejores empresarios del mundo. Y es cierto, ¿no? Porque cuando uno intenta comparar algo incomparable con otros territorios, nos damos cuenta de que somos una máquina de saber engrasar perfectamente las empresas y estamos a la altura y al nivel de los mejores del mundo, no solamente de otras comunidades autónomas, otros territorios, ni siquiera de la propia Europa. Y habría que mirar a los sectores para ver efectivamente que en cada uno de ellos, si lo analizáramos despacio, pues tenemos empresas punteras, empresas que generan muchísimo empleo, muchísima riqueza, que crean innovación, que han entrado en el tiempo justo en la digitalización, que han dado un paso adelante en el tiempo oportuno, en el momento correcto. Y sin embargo sí que yo añadiría a esto que no tanto un factor riesgo, yo no lo veo, por esa potencialidad que tenemos, por esa firmeza, por esas ganas de seguir trabajando y hacerlo bien, sino por la apuesta que hay que hacer de cara al futuro para potenciar aún más el sector empresarial y sobre todo aquellos sectores que están llamados a ser los que hagan crecer a la región de Murcia, la industria y el turismo. Nosotros tenemos que definitivamente apostar por la industria, el sector industrial tiene que ser clave en el crecimiento de la región y luego el sector turístico, que somos un atractivo. Sí, pero no acabamos de amoldarlo, pues ahí es donde tenemos que hacer, y por eso nosotros le hemos pedido al Gobierno de la región que de cara a los próximos presupuestos generales del año 2025 tienen que hacer un esfuerzo importante en materia de dotación económica. Hay que invertir más y de una forma más seria y hay que potenciar también más la actividad turística a través de la implementación de nuevas cadenas de hoteles, porque ahí donde somos deficitarios. Entonces, esa apuesta hay que hacerla y Murcia, con una industria potente, con una industria turística también en primera línea y no en segunda, tendrá un crecimiento envidiable y atraerá muchísima inversión extranjera sin duda alguna. Es verdad que el potencial lo tenemos, tanto de playa como de interior, cultural, religioso, pero nos faltan hoteles seguramente. En esos hoteles tiene que tener gente especializada trabajando, tiene que haber una infraestructura de comunicación adecuada, es decir, son muchos elementos, una marca también que se genere, que llame la atención de manera potente, es decir, son muchos elementos a trabajar en el tema de turismo para que realmente podamos ser tener una economía potente, ¿no? Un sector económico potente. Totalmente de acuerdo, y eso tiene que ser una realidad. La realidad es que nosotros los empresarios ponemos la propuesta encima de la mesa, queremos llevarla a cabo, al final el gobierno de la región es el que tiene que tomar la determinación, pero nosotros tenemos que estar muy encima para que se consigan los objetivos y desde luego en materia turística, si nosotros diéramos ese paso que hiciera atractiva la inversión. Ya han venido algunas cadenas hoteleras que han ido tomando la gestión de hoteles en la región de Murcia e incluso que están dispuestas o continúan con la intención de poder invertir en la región, ¿no? Pero tenemos que hacerlo eso todavía más atractivo, tenemos que llamar la atención para que vean que aquí hay un potencial no solo de boquilla, sino que hay un potencial real, tanto, como muy bien decías, a nivel de costa, como a nivel de interior, como turismo religioso. Es que tenemos todos los ingredientes para hacer de la región de Murcia una gran canalizadora de la llegada del turismo a nuestra tierra. El que sí es un sector potentísimo es el agrario, y en sí mismo por el sector agrario y por todo lo que mueve, ¿no? El de la industria transformadora, el de la logística, que tira también de ahí. Pero sin embargo, da la impresión de que siempre es un sector absolutamente amenazado, ¿no? A veces criticado con frecuencia, puede haber razones, otras veces no, pero criticado con frecuencia con las amenazas, que si las importaciones que vienen de países terceros, que si la política agraria común, que si el tema del agua. Es decir, hay una serie de amenazas constantes que en torno a este sector, que bueno, habrá que convivir con ellos o habrá que decir que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo no solamente estoy de acuerdo, sino que yo daría un paso más. Es decir, si nosotros
no somos capaces de cuidar el potencial que tenemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Esa sería la primera pregunta que deberíamos de hacernos, no solamente nosotros, los empresarios, sino también las diferentes administraciones. Y en este caso particular no me importa decir claramente la administración central, que parece que nos mira de reojo como si no existiéramos, y si nos mira alguna vez un poco más de frente es para hacernos daño realmente, porque cuando nos miran hay que recortar el trasvase Tajo Segura, hay que reducir la inversión en productividad, en producción, perdón, hay que reducir las hectáreas de cultivo, hay que reducir... No, simplemente todo lo contrario. Tenemos un potencial, primero, vamos a cuidarlo, vamos a facilitarle la labor, que es una labor dura y complicada, y a partir de ahí vamos a potenciar que sigan produciendo alimentos, porque España cada vez es más grande, cada vez somos más habitantes, Europa cada vez somos más habitantes y el mundo cada vez somos más habitantes. Si no producimos más y mejor, difícilmente vamos a poder cubrir la necesidad de alimentación de esas 8.000 millones de familias que tenemos ahora mismo en el mundo, y el contador hacia arriba, ¿no? Yo creo que esto es de pura lógica, y yo lamento enormemente, y algunas veces incluso hasta, lógicamente, pues te enfadas, pero lamento sobre todo profundamente que las administraciones central y regional algunas veces se tomen el chocolate de espaldas, cuando lo que tenían que hacer es sentarse en una mesa para dar solución a los problemas reales que tiene un sector tan potente y tan sumamente necesario de cara al futuro. Y sobre todo no olvidar nunca, llevar siempre, lo decía yo antes de haber aprendido algo en la pandemia, no olvidar nunca que fue un sector esencial, sí, que se comportó de maravilla, que no faltó absolutamente de nada en ningún lineal de ningún supermercado, de ninguna gran distribución, etcétera, etcétera, y que hay que seguir apostando por ellos. Si lo hicieron en aquel momento y fueron esenciales, tenemos que seguir pensando que lo van a seguir haciendo porque son esenciales. Ha dicho José María Albarracín que tenemos un buen sector empresarial, hasta el punto tan bueno que, a pesar de las circunstancias, diría yo, porque, por ejemplo, el sector logístico es referente a nivel internacional, a pesar de las comunicaciones nefastas que tenemos en infraestructura de comunicación y que afectan también a otros muchos sectores. Y estoy hablando, corredor del Mediterráneo, seguimos de aquella manera, tema del puerto, crecimiento y demás, seguimos de aquella manera, lo del aeropuerto tarde, con unos servicios lejos de lo que debían ser deseables, el AVE lejos, muy lejos de lo que debería ser deseable. Yo no sé si el tema de las... Y eso lastra ya no solamente el presente, sino también el futuro, ¿no? En muchos sectores. Y yo no sé, el comercial, el de turismo, el económico, el de congresos, etcétera, etcétera. Yo no sé si ese asunto, seguro que está encima de la mesa de muchas reuniones en las que usted ha participado, y al final es una desazón que se produce. Yo no sé por qué estamos así. Yo diría que hasta alguna vez incluso pienso que es tan sumamente recurrente que puede ser desagradecido el tener que trabajar y pensar sobre ello, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que rearmar, tenemos que seguir, tenemos que luchar, tenemos que permanentemente poner todos esos temas encima de la mesa. Incluso algunas veces da la impresión de que, haciendo alusión a lo que comentábamos antes, tenemos territorios de primera y territorios de segunda. Ya no lo digo por todo esto, sino incluso por la financiación autonómica, etcétera, pero algunas veces es palpablemente real. Fíjese que el pacto famoso del año 2001, hace ya unos cuantos años, ratificado en el año 2006, implicaba que la alta velocidad llegara a las 5 comunidades autónomas que firmaban el pacto al mismo tiempo, y sin embargo la única a la que no ha llegado la alta velocidad en condiciones, todo se ha dicho de paso, ha sido a la región de Murcia. Sí. Entonces, luego el abrir un aeropuerto que vino en un momento también algo desgraciado, porque el año 2019 fue un año razonablemente óptimo y optimista, pero viene inmediatamente la pandemia y sega completamente la hierba y nos hace volver a la cruda realidad de lo que era un aeropuerto incipiente que había perdido de un plumazo prácticamente la totalidad de los pasajeros que había ido acumulando en los 12 meses anteriores. El tema de carreteras, pues sin perjuicio de que tengamos una red de carreteras razonablemente buena, pero faltan muchísimas cosas por hacer. Tercer carril de la 7, la circunvalación del Arco Noroeste, que es la única que está en marcha, la del Arco Norte,
De momento no se le ve ni se le espera. La famosa autovía del Bancal, sí, que tantas veces hemos hablado. Hay un maremán, y luego siempre tenemos esta descoordinación entre los gobiernos, es decir, siempre uno se echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al uno, ¿no? Mientras que eso no se soslaye, mientras no se deje esta polarización enorme que tenemos dentro de la clase política, se vuelva a la tranquilidad, al sentido común, al saber hablar, negociar, en fin, de disuadir o disuadirse mutuamente para entrar en conflicto, yo creo que esto va a durar tiempo. Nosotros el papel que hemos hecho siempre ha sido estar en el centro, estar como buenos intermediarios, defender lo que realmente interesa y es de interés general, y hemos sacado adelante muchas cosas, otras se quedan en el tintero, habrá que seguir luchando para conseguirlas y por supuesto no renunciar nunca a ellas porque nos pertenecen, lo miremos por donde lo miremos. Como ejemplo, el corredor mediterráneo, somos absolutamente esenciales porque si no está conectada Murcia y Cartagena con esa red ferroviaria, el corredor mediterráneo como tal no existe. Hasta el punto de que uno de estos últimos anuncios ha servido de mofa. Vamos a ver, se anunciaba hace unos días que Renfe ponía a disposición de los ciudadanos un tren AVE para ir de Murcia a Málaga, pasando por Alicante, por Albacete, Cuenca, Madrid, Ciudad Real, Córdoba, 7 horas para llegar a Málaga. Esto ha servido de mofa. Y además ha sido utilizado, sobre todo, yo lo he seguido, sobre todo por muchos medios de Cataluña, diciendo, miren ustedes, ven el centralismo que nosotros decimos de Madrid, tenemos razón cuando nos enfadamos y queremos ser independientes y tal, porque miren ustedes lo que hacen. No tiene nada que ver con eso, es una utilización política interesada a este asunto, pero hombre, hay cosas que duelen, ¿no? Hombre, esto desde luego, como diríamos por aquí por nuestra tierra, clama al cielo, ¿no? Es decir, anunciar a Adif una línea directa, una frecuencia directa Murcia-Málaga, pues yo ya no lo calificaría ni de tomadura de pelo, lo calificaría de un, en fin, no sé cómo calificarlo, francamente, es de un disparate brutal, ¿no? Primero, por anunciarlo como una línea directa de 7 horas 35 minutos Murcia-Málaga, y segundo, por no explicar bien en qué consiste la ruta, ¿no? Es decir, que tiene usted que ir a Alicante, Albacete, Albacete-Cuenca, Cuenca-Madrid, ahí parar, aunque sea el mismo tren, y no se baje del tren, por eso utilizan la ruta directa, se queda ahí de 15-20 minutos para luego seguir a Málaga, como hemos visto en el gráfico, otras 3 horas posteriormente, ¿no? Es un dislate, no tiene ningún sentido y yo creo que se lo podían haber ahorrado porque lo que ofrecen ni siquiera para hacer la ruta Murcia-Madrid viene a mejorar lo que tenemos actualmente. Por ser autocríticos a nivel general, a nivel global, lo que hemos hablado de la falta de esas infraestructuras, que tiene que haber decisiones importantes que se toman en Madrid, una concertación con el gobierno regional y demás, y llegamos tarde en ese sentido y nos lastran sin duda alguna. Por ser autocríticos, puede ser que falte capacidad de reivindicación en la región de Murcia a nivel general de toda la sociedad y peso de las autoridades de la región de Murcia en Madrid, o que haya sido así por lo menos hasta ahora. ¿Sería bueno que ambas cosas funcionaran bien precisamente para obtener más beneficios o no tiene que ver con esto? No, sí, en parte sí que tiene que ver, por supuesto. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que hacer que manejarnos en torno a una unidad colectiva que no tenga ningún reparo. Es decir, la sociedad civil tiene que estar en ese sentido con el gobierno de la región. La sociedad civil está formada en gran parte por el sector empresarial, los empresarios tenemos que estar al lado del gobierno regional y hacer una piña, porque es la única fórmula que tenemos para poder plantear al gobierno de España aquellas cosas o aquellas demandas que necesitamos realmente, ¿no? En materia de infraestructuras es algo absolutamente descarado. Yo creo que esa unidad nunca se puede convertir en fragilidad porque nos seguirán mirando de otra manera y como no tan importantes como otras comunidades autónomas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, sí que es cierto, y yo se lo he pedido al presidente de la comunidad autónoma en un par de ocasiones, creo que tenemos que bajar también la intensidad del pataleo en el que estamos sumidos, la intensidad de esa polarización de los distintos gobiernos de distintos colores,
para intentar calmar un poco, intentar tender la mano e intentar a través de esa negociación llegar y alcanzar acuerdos y que esos acuerdos fructifiquen en beneficio de la región. Yo creo que cuanto más enfrentamiento haya va a ser peor en líneas generales para todos y en particular para nosotros. Hay algunos elementos, por ejemplo, en la región de Murcia, estabilidad laboral de los empleados, ¿cómo estamos bajo su punto de vista? Nivel de empleo para la gente en general, para los jóvenes especialmente, la temporalidad, la seguridad. Son 3 o 4 elementos que yo sé que algunos de ellos lo han trabajado estas últimas semanas. ¿Cómo andamos en la región de Murcia? Yo creo que estamos sanos. Yo creo que estamos sanos en líneas generales. Hemos alcanzado una cuota superior a la expectativa que el Pacto por el Empleo de Calidad anterior fijaba, ¿no? Se establecía que en los 4 años anteriores, es decir, hasta el año 2020-2024, se iba a alcanzar una cifra de 660.000 empleados en la región, trabajadores en activo. Hemos llegado a los 675.000. con un incremento en la afiliación a la seguridad social muy importante y con un descenso del paro que se acerca cada vez más al dígito solamente. Es cierto que todavía estamos un poco por encima, hemos bajado del 14 al 13, del 13 al 12,4 respectivamente y ahora estamos en el 11,6, 11,7, pero el objetivo del 10 está ahí y nosotros tenemos que seguir luchando para acondicionar todas las variables de contratación para que sigamos en esa línea y que ese 10% hacia abajo sea un objetivo a medio plazo, más bien corto plazo, si es posible, que yo creo que se podría garantizar. La verdad es que, como hemos comentado antes, el diálogo social está en un momento bueno, está en disposición de alcanzar acuerdos, de facilitar, como hemos hecho también. Hay un dato que es espectacular, que es el índice de contratación indefinida, que ha subido de una forma exponencial. Es decir, que hoy los contratos a tiempo parcial, los contratos de este tipo, pues han ido cayendo de una manera estrepitosa hasta quedar bajo mínimos. Eso también quiere decir muy mucho en favor del empresario, también en favor de la reforma laboral que se firmó, que no era la mejor, la más completa de todas, pero que era un buen avance. Y ahora lo que hay que hacer es que no nos molesten, que nos dejen trabajar, que nos dejen contratar, que nos dejen sobre todo funcionar dentro de la estructura de cada empresa y de cada sector, y que no nos frían a impuestos, que es algo que deben de llevar muy presente siempre, porque si a nosotros los empresarios nos ponen en la diana para muchas cosas y también para recaudar cuanto más mejor, al final el bolsillo se agota y el empresario o el autónomo tiene que decir hasta aquí he llegado. Le voy a pedir que acepte un paréntesis doméstico. Estamos en una casa, en la Universidad Católica de Murcia, esta televisión, que estuvo perseguida hasta hace poco más de un año por José Luis Mendoza, entre otras muchas cosas, un empresario. Ha sido sustituido por su esposa, María Dolores García Mascarell. Han venido muchos reconocimientos, bienvenidos, y yo lo opino así, todos ellos, pero lo que le hubiera gustado seguramente a él, haber tenido esa percepción del reconocimiento, que yo creo que usted y yo lo sabemos, que no tuvo esa percepción en ningún momento, porque los inputs que le llegaban eran bastante distintos. Seguramente comparte conmigo esa reflexión, ¿no? Si le parece. Sí. Yo tengo que decir, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, primero era un admirador, un gran admirador de José Luis Mendoza senior. Segundo, me encantaba hablar con él porque aprendía muchísimo a su lado, muchísimo. Tercero, porque fue un grandísimo colaborador en los momentos difíciles de mi acceso a la presidencia de CON también. Y luego, a lo largo del mandato, todo el tiempo que pudo y que vivió, tenía algunas veces su enfado, pequeños enfados, y claro, conocíamos muy bien el carácter que tenía, pero fue un apoyo indudable, de igual forma que Croen procuró también serlo para él y para la institución en todo aquello que éramos importantes, ¿no? Pero bueno, yo me quedo al final con la persona, que era magnífico. Yo escribí un artículo el día de su fallecimiento que se publicó en un periódico de tirada regional
y la verdad es que ahí expresaba literalmente todo lo que yo pensaba de José Luis Mendoza. Y luego una cosa que era muy campechano, ¿no? Era una persona campechana como el que más, aunque luego de cara a la galería muchas veces pues tuviera que estar muy puesto, muy, en fin, niquelado y parecer otra cosa, ¿no? Pero era un tío súper campechano. Y luego una cuestión por la que tenemos que felicitarnos todos es por la magnífica sucesión que planteó. Es decir, en la cabeza de nadie probablemente, y digo incluso hasta los mejores técnicos especialistas en economía o en fiscalidad o en sucesión, en donaciones, etcétera, se podía esperar que la decisión fuera que su mujer debía de ser la nueva presidenta de la Universidad Católica. Pues no pudo tener mayor acierto que esa decisión que tomó, y yo desde luego le felicito a María Dolores, pero también me congratulo de estar a su lado y de seguir trabajando con ella, pues lo está haciendo magníficamente bien. Ha anunciado que deja la presidencia de la CROEM. ¿Se corta la coleta definitivamente o volverá a algún ruedo público dentro de poco? Yo no soy una persona que nunca digo de este agua no beberé, y eso me lo enseñó mi madre desde muy pequeño. Pero ciertamente es un paso al lado importante, un paso al lado firme, y yo creo que merecido y sobre todo muy bien calculado en el tiempo. Yo creo que pues, probablemente, si los empresarios me lo hubieran vuelto a pedir, que ha sido el caso, pues me hubieran convencido, podría haber seguido algún año más, un año, 2 años, bien, el tiempo que sea. Pero yo creo que cuando llega un momento en el que tienes que decir hasta aquí he llegado, tomar una decisión es muy importante y muy reconfortante. Una última cosa para terminar, un deseo para los empresarios, esas personas a las que usted ha estado dirigiendo hasta ahora, de aquí al futuro, un deseo. Yo el deseo es que sigan en la línea como hasta ahora, que sigan no deslocalizándose de la región de Murcia, que sigan trabajando por y para la defensa de su patronal, de CROEM, que es al final la confederación que va a preservar y a luchar por los derechos de los empresarios, y sobre todo también que sean muy felices y que sigan trabajando al más altísimo nivel. Pues José María, muchísimas gracias, enhorabuena por la labor realizada y gracias también por la predisposición positiva que siempre hemos tenido en José María Albarracín y en su equipo cuando hemos pedido aportaciones, colaboraciones en este programa sobre algún tema de actualidad que siempre ha sido fenomenal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Muchísimas gracias. Volveremos el próximo jueves con todos ustedes con más temas de actualidad. Gracias por atendernos. Buenas noches.